sesión en... Ok. Entonces vamos a hablar de los meniscos y la rehabilitación de estos, ¿no? Entonces todos sabemos el menisco, sabemos que hay un menisco medial y un menisco lateral, ¿no? El medial básicamente tiene relación, si ven ustedes acá el menisco, tenemos que tiene un cuerpo, un cuerno anterior y un cuerno posterior, ¿no? Similar el menisco lateral, ¿no? Pero acá lo que yo tendría que recalcar es que el menisco anterior tiene relación con el ligamento cruzado anterior y tiene relación con el ligamento colateral. Entonces, muchas veces hay lesión conjunto con el menisco del ligamento cruzado anterior. Eso a tener en cuenta, ¿no? A diferencia del lateral, no tiene contacto directo con el ligamento cruzado posterior. ¿Ok? Saben que los meniscos son como les decía en la mañana a los residentes, ese resorte de la rodilla, es el que va a hacer que haya entre la tibia y el fémur, que sea compacto, que a la vez amortigüe, y a la vez incluso nos sirven los meniscos como una especie de cuñas tanto anterior como posterior para que haya mayor estabilidad en la rodilla, ¿no? Pero sobre todo lo que más sirve es para aumentar la superficie y que absorbe el impacto del peso del cuerpo, ¿no? Ese es el menisco. Entonces hay diferentes tipos de rupturas. Hay rupturas longitudinal, que ven acá es una longitud, ¿no? Una ruptura radial y hay una ruptura horizontal. Las más frecuentes que vemos, felizmente, las que son más frecuentes son las rupturas verticales. Pero estas rupturas verticales pueden progresar a la ruptura inasa de balde, ¿sí o no? Que es mucho más dramática. Esta por lo general, o esta es la de la parte inferior, van a ver que se asocia con mayor sintomatología. ¿Ya? En cambio, la radial puede pasar a un pico del oro que le decimos, y la horizontal puede progresar a como una plata, como un pedazo de menisco. Entonces, este, según el tipo porque es importante saber el tipo de lesión, porque de acuerdo a eso vamos a ver el tratamiento que se va a dar a las lesiones de los meniscos, ¿no? Si es para hacer un tratamiento conservador o se va a hacer un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ahora, todos sabemos que la principal causa de lesión de meniscos es una flexión y rotación. Entonces, típico lo que los futbolistas nos vengan con su lesión, porque para patear, por lo general, ellos hacen un poco de flexión, rotan en la pierna, ¿no? Es como si estuvieran simulando una prueba de Mamurre, y entonces ahí le dan con todo, justo en mayor tensión, y es ahí cuando se produce la lesión, la ruptura meniscales. Sabemos que es más frecuente en gente joven, en varones, ¿ya? Pero también tenemos rupturas meniscales o daños del menisco debido a la artrosis. La artrosis ya no solamente produce lesión en el cartílago, sino por contigüidad tenemos el menisco. Entonces el menisco también se va a ver afectado. Entonces si vemos, no son definidas como estas, sino son irregulares, ¿no? Y son irregulares. Y se puede presentar entonces también meniscopatía en gente mayor sin necesidad de haber tenido un traumatismo. Ahora, entonces acá vemos este cuadro donde vamos a ver. Vamos a quitar estas cosas de acá para que puedan ver bien. Y de aquí, como lo muevo esto de acá, aquí. Y vamos a ponerlo por aquí para que podamos ver. Entonces, la ruptura meniscal simple, ¿no? O también la longitudinal, la que habíamos visto en la anterior. Entonces, fisura longitudinal suele ser estable si es menos de 10 centímetros y el tratamiento va a ser conservador. Esta es la más frecuente. Y a Dios gracias, el tratamiento básicamente es conservador, más aún si está en la zona roja. Ahorita vamos a ver las zonas del menisco, ¿ya? El esa de cubo simple es una ruptura longitudinal completa con desplazamiento, común en lesiones agudas, y esta requiere cirugía. La de doble cubo, obviamente también es una candidata a una sutura o resección, pero básicamente es a cirugía. En una ruptura horizontal, el tratamiento también puede ser conservador si es menos de 5 milímetros. ¿Ya? Es una separación entre las capas. Entonces, tanto la longitudinal como la horizontal, que son más trazos, esas más van a tender hacia el tratamiento conservador.
¿Ya? La rotura oblicua en ángulo con respecto al eje meniscal, riesgo de inestabilidad, abordaje puede ser individualizado. ¿Sí o no? La que hemos dicho, la radial. Y la rotura radial o transversa corta la transmisión de cargas, mal pronóstico si es en la zona blanca y suele precisar cirugía. La del pedículo horizontal, fragmento adherido parcialmente en el eje horizontal, potencialmente reparable. La del pedículo vertical, fragmento adherido en plano vertical, puede causar bloqueos mecánicos. Y la de pico del oro, ¿no? Que puede ser degenerativa, forma irregular, frecuentemente en mayores, frecuente meniscectomía parcial, pero si es en pico del oro. Si es degenerativa, no necesariamente va a ir a la quirúrgica. Si regresamos a las anteriores luego de haber visto esto, entonces se dan cuenta que las que están en la parte superior, que son la longitudinal, una radial sencilla, o una, sobre todo esta longitudinal y esta horizontal, básicamente son tratamiento conservador junto con las degenerativas. En cambio, la radial va más para el tratamiento quirúrgico, no necesariamente dependiendo de la zona, pero por lo general, y todas las que ven en la parte de abajo van para tratamiento quirúrgico. Estas por lo general, las primeras o las de arriba, sobre todo estas dos, la longitudinal y vertical, la sintomatología básicamente es dolor y sinovitis. Pero en cambio, en la parte de abajo, todos preguntamos, ¿sí o no? Cuando evaluamos en la anamnesis, señor, ¿su rodilla se bloquea? Pum, ¿tiene que estirar la pierna cuando baja la grada? Sí. Entonces, lo más probable es que tengamos uno de estos tipos de lesión de menisco, ¿ya? Y estas más van para tratamiento quirúrgico. Acá. Manejo conservador depende del dolor, de la estabilidad y el tipo de ruptura que podrían tener. Entonces, ustedes ya saben, longitudinal o que fuera una horizontal, lo más probable es que sea tratamiento conservador. Las más complejas van para tratamiento quirúrgico. No necesariamente, pero por lo general. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un paciente tiene clínica? Ya vino y me dijo, ¿no? Doctora, yo estuve jugando fútbol y de pronto, ¡pum! Sentí ahí como un chasquido y me empezó el dolor. Entonces, cuando vienen a la emergencia, ¿qué es lo que hacen los traumatólogos? Los traumatólogos, lo primero, cuando ven una sinovitis marcada postraumática, lo que hacen es inmovilizarlo. Le ponen su algodón, su férula de yeso y lo mandan a su casa. Y le citan por lo general a la semana, a los 10 días. Porque al principio, si tú le quieres tomar una resonancia magnética, no va a salir porque todo va a salir mucha inflamación. Tampoco todas las pruebas van a ser, todas van a salirles positivas porque hay gran inflamación. Entonces, ¿qué se hace? Se inmoviliza y luego ya pasa recién a consulta y en la consulta, de acuerdo a ahí sí hacemos las maniobras para determinar. En nuestro caso, puede ser que nos vengan directamente a rehabilitación o que nos vengan pacientes que ya han sido vistos en traumatología y nos derivan porque el traumatólogo consideró que era más para un tratamiento conservador, no para tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué prueba yo debo hacer? Que más frecuente es la de McMurray, ¿sí o no? Flexionamos la rodilla y después de una flexión hacemos una rotación de la tibia y luego hacemos la extensión, ¿sí o no? ¿No? Flexionamos, rotamos y luego extendemos. Y ahí con la flexión y la rotación, lo que estamos provocando es justo, estamos ahí comprimiendo al menisco, ¿ya? Cualquiera, puede ser para una rotación interna o una rotación externa para que nosotros estemos pensando en el menisco. Si es rotación interna, más en lesión en el menisco lateral. Si es una rotación externa, más pensando en un menisco medial, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la sensibilidad? Va por ahí 53 y la especificidad 59%. Si yo quiero ser más preciso, voy a la maniobra de Apley, ¿sí o no? Todos hemos puesto a nuestro paciente boca abajo, hemos presionado la pierna contra la camilla y luego que hemos hecho esto, ¿sí o no? Rotamos. Entonces, flexión con rotación. Entonces voy a producir el dolor, ¿ya? Ahí está, paciente en prono, compresión y rotación. Si hay dolor, sospecha meniscal. Esta tiene menor sensibilidad, pero es mucho más específica. Hacer con una maniobra de Apley. Pero nosotros sabemos que más que examinarlo en la camilla, también examinamos caminando o en apoyo. Entonces le hacemos el test de Tesale. ¿Qué cosa es? Está parado de una pierna, le puedes coger de las manitos, haces que la pierna flexione unos 20 grados, la rodilla, ¿no? Está flexionando unos 20 grados y cuando ya tienes la rodilla flexionada en 20 grados, rotas al paciente, o sea, rotas ahí la pierna
porque la tibia, el pie está anclado y lo que vas a rotar nada más es la parte proximal. Si es que hay dolor, esto sí nos habla de una sensibilidad de 64 a 89% y una especificidad de 86 al 97%. Es mucho más específico que todas las pruebas. Por lo general hacemos las de las camillas, pero entonces no. Lo que debemos hacer más es la prueba de pie, ¿ya? Y luego cuando ya tenemos dolor en la línea articular, ¿no? En la línea articular, sea medial o lateral, estamos pensando que también por la zona podría ser una lesión, por ejemplo, en la parte interna del menisco, como podría ser de la ligamento colateral medial, como podría ser la pata de ganso. Entonces la especificidad es baja, ¿ya? La sensibilidad sí, pero especificidad es baja. Muy bien, entonces hacer la prueba de TESAL y todos. Ahora. ¿Por qué nos interesaba no solamente el tipo de lesión de menisco? Nos interesa en qué parte del menisco se ha lesionado. Si el menisco más se lesiona en la parte roja, ¿no? En la parte roja, que es la parte periférica, esta es la parte medial y esta es la parte periférica. Aquí hay un dibujo de una ortografía. Acá está el menisco, ¿sí o no? Acá la parte lateral y la parte medial. La parte lateral es la más vascularizada, la medial intermedia y la interna es la lesión, la que menos cicatriza. ¿Ok? Entonces, 72% del volumen vascular va en la parte periférica, ¿no? Esta va a ser va a mejorar, sí, tiene una alta capacidad de mejoría. Ideal para sutura, claro, sí va a ir a sutura, pero también puede ser para manejo conservador, ¿ok? Porque va a recuperar. En la zona intermedia, 25% es menor y la reparación pues, menor vascularización, ¿no? La reparación es posible si es precoz. Entonces también va a haber el resultado de una sutura, va a ser bueno esto porque tiene, si es que va a cirugía, ¿no? Porque tiene buena vascularización. Pero si vamos a la zona blanca o esta zona blanca que no hay vascularización, entonces la sutura no va a funcionar. ¿Qué vas a unir si no hay cómo irrigue, cómo cicatrice? Entonces, por lo general en la zona blanca lo que vamos a hacer es una menisectomía. Una menisectomía es lo que van a hacer los traumatólogos, van a cortar esa parte, ¿sí o no? Cortan y luego entran como un pulidor y lo pulen para que esté todo parejito, ¿ya? Menisectomía no solamente es que sacan el pedazo, sino sacan el pedazo y pulen. O a veces solamente está irregular y lo que hacen es pulir la zona, como una pulidora, para que quede todo parejito, ¿ya? Eso es. Entonces, por eso que es importante tanto el tipo de lesión como en qué zona se ha producido la lesión, para ver si va a ser quirúrgico o va a ser manejo conservador. ¿Qué es lo que yo debo conseguir con mi rehabilitación? Siempre hemos dicho, hago mi anamnesis, mi examen físico, pido los exámenes que debemos de pedir. Está de más decir que no es motivo de la clase qué examen voy a pedir. Saben que es una resonancia, no hay forma de que con los otros exámenes vayamos a hacer el diagnóstico. Ya tengo mi diagnóstico, tanto clínico como con imágenes, como exámenes auxiliares, y luego ya me voy, ¿qué voy a hacer en mi rehabilitación? La idea es disminuir el dolor, recuperar como siempre el rango de movimiento, recuperar la fuerza, el control neuromuscular, que el paciente pueda caminar, si o no pueda subir gradas, y el retorno seguro a la actividad. Esos son los pasos de rehabilitación. Todo lo que vamos a ver estas fases está tomado de esta revista de acá, que es un consenso de rehabilitación y está aprobado tanto por la Sociedad Europea de Traumatología como la Sociedad Americana de Traumatología y como la Sociedad Americana de Medicina Deportiva. ¿Ok? Los consensos muchos han llegado porque tienen nivel de evidencia alto por estudios de investigación, pero también se ha llegado por consenso cuando no ha habido estudio de investigación que lo avale. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a mencionar. Las fases de rehabilitación, tres fases. Hay una fase protectora, ¿ya? Como su nombre lo dice, hay que proteger todavía lo que se ha operado o no se ha operado. Luego hay una fase de restauración, ¿no? Acá sí viene ya toda la parte para poner como estaba antes y lógicamente ya el retorno a la actividad. Entonces la progresión no solamente del tiempo, sino de los hitos. Depende también de qué es lo que siente el paciente. No todos van a ir a la misma velocidad. ¿Ok? Pero son esas tres fases, protectora, restauración y actividad. La fase protectora va hasta las 6 semanas, la de restauración del 6 a la 12 y el retorno a actividad por lo general después de las 12 semanas, quiere decir los 3 meses. Pero después de las 6 semanas, nosotros en la restauración ya estamos haciendo ejercicio con el paciente, ejercicio de mayor vigor.
porque en la fase protectora, que es la primera de 0 a 6 semanas, ¿sí o no? Al mes y medio, los objetivos van a ser disminuir el dolor. Acuérdese siempre, todo lo que es miembros inferiores, la idea es que tenga una buena extensión. Tiene dolor, es verdad, le colocan una almohada debajo de la rodilla. El paciente disminuye la tensión que hay en la rodilla. Pero el problema es que para caminar necesitas una rodilla extendida, ¿ok? Siempre tener cuidado con la flexión. Las primeras semanas, sin problemas, lo puedes hacer que haga la flexión hasta los 90 grados, ¿ya? Luego, activar los cuádriceps, siempre vamos a activar. ¿Cómo lo hacemos? Todo esto de acá. Primer ejercicio de estiramiento de isquiotibiales. Si yo estiro los isquiotibiales, sí o no, voy a mejorar la extensión de mi rodilla. E isométricos de cuádriceps para evitar que se nos atrofien los cuádriceps y más bien lo que queremos es fortalecer los cuádriceps. Entonces, aquí hay dibujos, ¿no? Primero los estiramientos. Entonces, bueno, acá no hay muchos dibujos de estiramiento, pero acá hay isométricos, por ejemplo, cuádriceps, que sencillamente le puedes hacer que sostenga la pierna en el aire, o la clásica que tenemos, ¿sí o no, chicos? Que van a presionar una toalla o una almohada, etcétera, con el pie en 90 grados, y lo que se hace es hacer una presión hacia la parte inferior, entonces estoy trabajando mi cuádriceps, porque el cuádriceps lo que hace es flexión. ¿Sí o no? Ahora, si quiero para mis bíceps femorales, obviamente de la parte posterior voy a hacer al revés. Y acá están algunos ejemplos, algunos dibujos. También hay que hacer los glúteos, aductores, hay que fortalecer, ¿no? Acá hay dibujo de esos. Y lo que queremos para el rango, porque lo que se quiere es mejorar el rango de movimiento y tampoco que no se atrofie movilidad pasiva, puedes hacer movilidad activa libre, ¿ok? Sin poner nada. Y movilidad activa asistida también puedes ayudar hasta cierto rango. ¿Qué te avisa el rango hasta cuándo debes avanzar? Te avisa si el paciente siente dolor. La idea es ir avanzando, que sienta un poquito de estirón, pero no que llegue a ser un gran dolor. ¿Ya? Y a tener cuidado con la flexión mayor de 90 grados, hay que hacerlo ya por encima de las 6 semanas, sobre todo en las operaciones que son que son con sutura, ¿ya? Que son con sutura porque en la sutura podemos lesionar, ¿ya? Y eso. Luego, ¿debería recomendarse la descarga total o la parcial después de una meniscectomía artroscópica o sutura meniscal artroscópica? Cuando es una sutura, chicos, cuando es una sutura yo tengo que tener cuidado de lo que se ha hecho. Pero si es una meniscectomía artroscópica, yo lo puedo apoyar. Entonces, ¿qué hice acá? Tras una meniscectomía parcial artroscópica, se permite la carga completa del peso corporal poco después de la cirugía. Grado de evidencia A. No vamos a tener miedo de poder apoyar al paciente. ¿Ya? Por reparación meniscal, han suturado, han reparado. La rehabilitación postoperatoria debe tener en cuenta el patrón de rotura meniscal y la zona de la lesión. ¿Sí o no? Si es, por ejemplo, una ruptura en asa de balde y la zona de lesión es una zona, por ejemplo, pongámosle zona roja, entonces hay que tener cuidado. La calidad del tejido y la vascularización, la técnica de reparación quirúrgica, la estabilidad de la reparación y cualquier característica específica del paciente que se sepa que influye en el pronóstico quirúrgico. Esta ya no es tan alta, este es grado D, ¿ya? Yo diría que poco a poco de acuerdo a cada paciente. En cambio, en la que es una meniscectomía, ahí sí el apoyo es mucho más rápido. Luego ya hemos estado en la fase de sí o no, la fase inicial. Ajá, acá hemos pasado de la fase protectora. Ahora nos vamos a ir a la fase de restauración. Es ahí cuando hacemos el mayor cantidad de ejercicios, que va de las 6 a las 12 semanas. Entonces ya no debe haber dolor, no debe haber sinovitis, ¿sí o no? Si persiste la sinovitis más allá de este tiempo, hay que derivar nuevamente a traumatología o ver qué está pasando o por último pedirle un examen actual, ¿ya? El rango yo voy a querer que acá sea completo. Acá ya no me desespero porque tenga más de 90, menos de 90. Sencillamente la idea es conseguir el mayor rango, si es completo, mucho mejor, o al menos funcional, ¿sí o no? Luego hay que hacer el fortalecimiento principalmente de glúteos y hay que hacer fortalecimiento de cuádriceps. Y conseguir la estabilidad articular, que quiere decir que podemos hacer un poquito de propiocepción. Entonces, ejercicios, por ejemplo, a todos los de consultorio salen sabiendo ellos. Hacer una flexión de rodillas, no flexión del tronco, sino flexión de rodillas, de preferencia con la espalda recta y los talones en el piso.
Ahí estoy haciendo ejercicios para los glúteos, estoy haciendo ejercicio para los cuádriceps, también si quieren para los isquiotibiales, ¿no? Ajá, dependiendo si subo o bajo, será concéntrico o excéntrico. Lo cierto que le estoy haciendo y no hay ningún problema que le empecemos a hacer bicicleta estacionaria. Después de las 12 semanas ya viene el retorno a la actividad. Acá ya voy a hacer ejercicios isotónicos con resistencia, ¿ya? Entonces, isotónicos de aductores, de abductores, concéntricos, excéntricos, trabajo de fuerza explosiva, etcétera. O sea, a las 12 semanas ya tengo que hacer ya más ejercicios de propiocepción, ¿sí o no? Coordinación, equilibrio, incluso ya puedo hacer ejercicios de saltos. Acá hay más dibujos, propiocepción, reeducación de desplazamientos, cambios de dirección, ¿sí o no? Sobre todo los que van a volver al deporte. Marcha, ¿sí o no? Entrenar las escaleras, pendientes, y luego siempre desde el inicio podemos hacer los estiramientos. Cuando yo digo que un paciente ya puede retornar a sus actividades, y esto tiene un nivel de evidencia B, básicamente con estos criterios, ¿ya? Sí recordar que cuando es sutura, acuérdense, cuando es sutura, el protocolo más lento y protegido. En cambio, cuando es una resección, una meniscectomía, rápida progresión funcional, pero mayor riesgo de degeneración. Ajá, porque han resecado. El resecado, vuelvo a repetir, si tú no tienes ya ese resorte, ese colchón, tienes mayor riesgo de hacer artrosis. Entonces, cuanto más conservadores sean los traumatólogos, cuanto más conservadores seamos nosotros, vamos a preservar el menisco. Pero tampoco podemos irnos al extremo. Decirte al paciente, sigo con terapia, sinovitis, sigo con terapia, sigue haciendo sinovitis, ¿le duele? No, porque cada vez que hace sinovitis está destruyendo su rodilla. Entonces yo me doy un tiempo prudente para hacer la rehabilitación y ver cómo va ese paciente. Si veo que a pesar de eso persiste el dolor, etcétera, ni modo, tendrá que ir a cirugía. ¿Ok? ¿Ya? Pero acordémonos por el otro lado, que tampoco no puedo mandar todo a cirugía porque no estoy quitando una estructura importante para mi actividad. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles son los criterios que retorno a actividad es su criterio de alta, se podría decir? Ausencia de dolor. ¿Ok? No debería haber un dolor sin molestias en carga, marcha ni flexión profunda. Y en fuerza lo ideal es que tenga más del 90%, diría 80-90% de simetría con la pierna contralateral. Que haya un control postural, siempre al alta sí o no, o cuando ya ha venido después de sus 10 o su segundo ciclo de terapia, siempre evaluarlo que apoye monopodal, un apoyo monopodal y que haga una flexión de rodillas. Si ustedes ven que no se va va algo dinámico, entonces ya decimos que este paciente sí va a tolerar, paciente va a poder subir, bajar gradas, va a poder hacer una marcha con mayor velocidad sin ningún problema, incluso va a poder trotar, ¿ya? Que no haya algo dinámico. Rango del movimiento debe ser funcional. Si quiero unos 20 grados de flexión de la rodilla y extensión cero para que sea funcional. Puedo hacer también pruebas funcionales desde el salto, cambio de dirección, control excéntrico. Y obviamente que el paciente también se sienta bien, ¿sí o no? Consideraciones según la zona meniscal. Si es una lesión en la zona roja, evitar la flexión profunda más allá de 90 grados, pero acuérdense de las 6 primeras semanas. Tampoco no es que lo van a dejar solamente en 90 grados. Evitar carga rotacional, progresión lenta de la carga. Si es en la zona intermedia, sí o no, carga progresiva controlada, flexión progresiva de 0 a 90 grados en las primeras semanas y evitar giros tempranos. Si es en la lesión en la zona blanca, esta sí, o sea, ya le han hecho una meniscectomía y acá no se va a producir mayor lesión y más bien ya lo repararon y entonces más bien vamos a poder apoyar mejor. ¿Cómo progreso los ejercicios? Entonces, ya hemos dicho de las 0 a las 6 semanas, de las 6 a las 12 semanas, si no, la fase protectora, la fase de recuperación y la fase de retorno a la actividad. Entonces, la primera fase vamos a dividirlo en dos, de 0 a 2 semanas o de 2 a 6 semanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer dependiendo de si el tratamiento fue conservador, fue una meniscectomía parcial o fue una sutura meniscal? Si es conservador, isométricos de cuádriceps y glúteos, movilidad activa asistida. Si es meniscectomía parcial, carga parcial sí tolera, movilidad activa libre, pero ya le doy una carga parcial. En cambio, en la sutura meniscal no carga, inmovilidad restringida menos de 90 grados, isométricos en descarga. ¿Ok? Acá el paciente por lo general viene en muletas, igual que acá.
para la fase aguda. Para la subaguda, en el conservador, bicicleta estática, ejercicio de equilibrio básico, ya le empiezo a hacer todo, como si fuera la segunda fase. ¿Ya? Y en cambio acá, marcha normalizada, le quito las muletas, puede hacer mini sentadillas, que ya hemos visto, ¿no? O puede hacer estiramientos, o utilizar teramas. En la bicicleta, en la sutura meniscal, bicicleta sin resistencia, puede hacer puente glúteo sin apoyo excesivo de tibia femoral. Si es en una funcional, en el primero ya le estoy haciendo monopodal, propiocepción, progresiva, todo lo que es funcional de 6 a la 2 en la fase recuperativa. En cambio, en la menisectomía parcial, puedo hacer sentadillas, press de piernas, saltos bajos. ¿Ya? Y en la sutura, trabajo neuromuscular, ejercicios excéntricos y control del vago. Y en las 12 semanas, en el conservador, cambios de dirección, más alto, más aterrizaje, test funcionales. Y en el mesicotomía parcial, carrera progresiva, y acá ya le puedo hacer ejercicios pliométricos, ¿no? Que ya sabemos lo que es ejercicios pliométricos, ¿ok? Y en la sutura meniscal, pliométricos son los saltos, ¿sí o no? Y luego test de salto, control multiplanar, retorno deportivo progresivo o gesto deportivo, que les decimos a los terapistas para que puedan hacer gesto deportivo para básquet, gesto deportivo para tenis, dependiendo, para que los preparen y les hagan hacer el tipo de movimientos que hacen en cada deporte si alguien va a ser, alguien es deportista. Entonces, ¿existen ejercicios específicos que deban evitarse tras una reparación del menisco? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo? Entonces preguntan durante la guía. No se debe superar los 90 grados de flexión sin carga hasta las 6 semanas posteriores a la cirugía. Para una reparación, una sutura de menisco que hemos dicho, ¿sí o no? Ya queda claro. Luego, se deben evitar las sentadillas profundas, los saltos y los movimientos de rotación de rodilla durante un mínimo de 4 meses. Los saltos, las rotaciones. Para desgarros longitudinales verticales se recomiendan mini sentadillas de hasta 30 grados desde la semana 4 a la 8, hasta 45 grados de la semana 8 a la 12. ¿Ya? Longitudinales verticales, que son las menos lesivas. Y hasta 60-90 grados desde la semana 13 a la 16. O sea, voy progresando poco a poco, ¿sí o no? ¿Ya? Pero a la sexta semana yo ya tengo que empezar a movilizar más. ¿Cuánto tiempo se recomienda la rehabilitación después de la reparación, ¿no? De la reparación o sutura del menisco? Debe basarse en criterios específicos y en la duración del proceso de curación. Se recomienda un mínimo de 4 meses para las roturas verticales. Las roturas complejas de la raíz horizontales pueden requerir una rehabilitación de hasta 6 a 9 meses, ¿ya? Por lo general, que nosotros cuando hacemos rehabilitación están más o menos unos 3 meses y de ahí ya hacen su fortalecimiento en un gimnasio, se les da pautas. Entonces, chicos, la rehabilitación tras la cirugía de menisco es un tema controvertido que puede influir en los resultados quirúrgicos si no se realiza de forma óptima. Y la rehabilitación depende del tipo de rotura de menisco, el tipo de cirugía, los procedimientos concomitantes y los objetivos establecidos. ¿Ok? No a todos es la misma rehabilitación, depende qué tipo de tratamiento, depende qué tipo de lesión tuvo. Nosotros por lo general más nos guiamos qué tipo de tratamientos hubo. Solamente fue quirúrgico, fue conservador. Pero justo estábamos hoy día en la mañana con una residente de trauma y a los residentes de trauma se les enseña y se les dice, si es tratamiento quirúrgico tienes que poner qué le han hecho. ¿Le han hecho una mesiectomía o le han hecho una sutura o reparación? ¿Ok? Listo. A ver, doctores, ahora sí, escucho sus preguntas. Ya me han escuchado, ahora necesitamos que me pregunten. ¿Estarán ahí? ¿No estarán ahí? ¿O les pregunto yo? ¿Están ahí, doctores? ¿Ya se fueron? Hola, hola. ¿Me escuchan, doctores? Sí, sí, se te escucha otra. Doctora, sí se escucha. Sí, Allá, por doctora, ahí buenas aparecieron. noches. Buenas noches. Entonces yo voy a preguntar ya, de paso que pasó a la lista y vamos preguntando a ver si me han entendido. A ver, ¿dónde tengo la lista de ustedes? Por acá debe estar. Mm, a ver, vamos por partes. Aquí mejor. Ya.
A ver, el doctor Luis Román. A ver, doctor, ¿me escucha? Sí, doctora. Ya, ¿qué funciones tienen sus meniscos? De soporte, ¿Qué de más? soporte, de soporte del peso, Ujú. ¿Qué otra función cree que tiene? ¿O sabe que tiene? Ha hecho ya biomecánica, ¿sí o no? De la rodilla. ¿sí? ¿Mm? Ayuda en la estabilidad. Sí, Ajá, ok. Ayuda para el impacto que hacemos al trotar, correr, sobre todo al correr, ¿no? Los saltos, sí, es el que más va a funcionar. Entonces me da función de soporte, como usted dice, me da función de estabilidad, me da amortiguación. Todo eso dan los meniscos. ¿Ok? Ya, bien. listo. A ver, la doctora Ana Cruz. Doctora presente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son las fases de reparación de una rodilla, doctorita? Si yo le pregunto así de frente. Doctora, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son las fases de rehabilitación en lesión meniscal? A las fases de la rehabilitación, doctora. Bueno, nos explicó que habían tres ¿Mm? fases. Bueno, la fase uno de la que es la protección inmediata, o sea, en la que no se le, en la que se indicaba más que nada hacer ejercicios isométricos para no perder la fuerza en lo que es el cuádriceps. Después teníamos una fase que ya había lo que es empezar lo que es la fase de la movilidad controlada, que más o menos era a partir de la segunda hasta la sexta semana. Y después era la fase de fortalecimiento, ¿no? Pasado de después de esa, sería la tercera etapa. Y si lo quiere ver como una tercera, sí o no, y luego ya el retorno a la actividad. En conclusión, lo que primero que debemos hacer es proteger a la rodilla, proteger el nivel del menisco, luego ya todo lo que es parte de fortalecimiento y por último ya todo lo que es con actividad, con diferentes planos, etcétera, que es la propia obsesión y terminar con los ejercicios pliométricos. Está viendo ahorita. Doctora Arlene Nicole. Ajá, ¿me escucha? Sí, doctora, aquí estoy, presente. Ok, ok. ¿Qué reparos tiene que tener cuando es una menisectomía? ¿Qué cuidados? Cuando usted haga la rehabilitación. Y, Y a propósito, doctores, antes de que me sigan contestando, para el seminario del día jueves, prepárenlo bonito. El otro seminario está bien que hayan hecho todo, pero siempre ustedes ya son posgrado, ¿ok? No son pregrado. Entonces, en posgrado me tienen que decir de dónde están sacando la información, me tienen que refutar con artículos de investigación, por qué están haciendo esto, por qué es que ponen tal la gente, etcétera. Porque si yo solamente voy a hacer una exposición de un libro, ya no somos de posgrado, ¿ya? Para los que van a exponer el día jueves. A ver, Doctora, ¿qué me ese es dice el la día doctora? Sí. miércoles, el seminario. El día miércoles, el día miércoles. ¿Ya? Una exposición como de posgrado, doctores. Son médicos especialistas. Cuando están en cualquier otro hospital, o en un hospital, ustedes saben, el traumatólogo te dice, ¿por qué está utilizando el ultrasonido? ¿Y cómo es que funciona? ¿Y por qué le pones? ¿Por qué le está haciendo ese ejercicio? Entonces le voy a decir, no, porque se hace así. No, yo hago esta rehabilitación porque tiene un nivel de evidencia tal, porque hay un estudio multicéntrico de tal. Entonces tengo que tener la respuesta de por qué hago cada cosa. ¿Ya? A ver, estamos con la doctora Arlene. ¿Qué me decía? sí, doctora, que tenemos que tener en cuenta, se refiere a reparos anatómicos, ¿verdad? No, en la Eh, rehabilitación.
¿Qué cuidados o qué cosas tiene en cuenta cuando es una menisectomía, cuando han hecho una menisectomía los traumatólogos para su rehabilitación? ¿Tiene que tener algún cuidado o ningún cuidado? A ver si le ayuda a la doctora Beatriz Castillo. Creo que se refiere al área de las zonas meniscales. Podría ser, pero a Ujú. ver, usted ilústreme. Según las áreas de las zonas meniscales, pues tenemos la área roja, la área intermedia y la área interna, ¿no? Que es la área blanca. Entonces, dependiendo Ajá. de esto, si es que, por ejemplo, en la área roja estaría más vascularizada, ¿no? Lo cual esto sería ideal para poder realizar la sutura a este nivel. Pero ya mientras más se va volviendo interna, por ejemplo, en la área blanca, ya esta área sería muy baja para poder de vascularización, por motivo por el cual la sutura tampoco no va a ser ideal, ¿no? En este caso. Ya, pero la pregunta fue, ¿qué reparos tiene para hacer una rehabilitación cuando es una menisectomía? No estamos hablando de sutura, de reparación, estamos hablando de menisectomía. No, doctora, no sabría decirle entonces. Ok. Entonces, a ver, chicos, tienen que tener en cuenta que hay dos tipos de cirugías, principalmente para un menisco, lo que hemos conversado ahorita en la clase. O le hacen su menisectomía, ¿qué quiere decir? Lo que van a hacer es sacar, ¿sí o no? Ese pedazo que está lesionado. Eso es una menisectomía parcial. No sacan todo el menisco, porque olvídense, antiguamente cuando sacaban todo el menisco, entonces los pacientes tenían artrosis a más temprana edad porque ya no tenían eso que vaya entre cartílago y se destruyó mucho más rápido, ¿ya? Entonces vivimos eso en mi época. Ahora lo que se hace es una menisectomía parcial, se trata de resecar lo mínimo que se pueda. Pero ya no solamente es sacar, sino también, si es que no vas a sacar, lo que puedes hacer es suturar. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo suturan una lesión del menisco? ¿Sí o no? Entonces, eso es mejor que hacer una menisectomía. Pero a veces cuando ya la lesión es tan grande como una asa de balde, por ejemplo, no queda otra que hacer una menisectomía. ¿Ya? Ahora, cuando yo voy a hacer una rehabilitación, cuando ha sido una menisectomía, e imagínense que incluso ha sido en el área blanca, ya no hay lesión, no hay mayor lesión que voy a producir. A ese paciente inmediatamente lo puedo empezar a hacer caminar, apoyar. Si todavía fuera una lesión, una menisectomía, pero ha sido periférica, que tiene más vascularización, entonces ahí sí tengo ciertos reparos, ciertos cuidados de no hacer una flexión tan severa, ¿ya? Pero si es en blanca, no. Incluso para el apoyo en una que es más distal, más periférica, más de zona roja, voy a tener ciertos cuidados. Puede ser que salga de alta con sus muletas y le voy haciendo apoyar poco a poco. ¿Ok? Entonces ahí va, si ha sido estamos hablando menisectomía. Si ha sido una sutura, tengo que cuidar un poco más, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, interesa el tipo de lesión que ha tenido mi paciente e interesa también la zona, pero nosotros muchas veces no sabemos qué tipo de lesión ni la zona, sino de frente lo que sí debemos de saber que ha sido una sutura o si ha sido una menisectomía. En conclusión, si ha sido una menisectomía, yo lo puedo parar mucho más rápido si ha sido una sutura. ¿Ya? Y dentro de ellos tengo que ver si ha sido más en roja, blanca, etcétera. Pero por lo general es lo que hacemos. En una mesotomía lo paramos más rápido, hacemos todo mucho más rápido. En cambio, en una sutura hacemos todo con mucho más cuidado. ¿Listo? Ya. Ahora la doctora Beatriz María Castillo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctorita. A ver, usted tiene un paciente de unos 20 años que le han operado del menisco y le han hecho una sutura, una reparación o sutura, y que básicamente era en el área roja, ¿ok? ¿Lo va a apoyar inmediato a su paciente o esperar un poquito? Le han hecho una sutura y está en el área roja. Mm, Ni bien lo opera, lo paran.
Bueno, si es en el área roja, tiene una buena irrigación, ¿no? Entonces la capacidad de cicatrización es alta. La cicatrización. Pero le han hecho una sutura. Ujú, Entonces ahí tiene que tener un poquito de cuidado. ujú, Puede salir con su muleta y poco a poco usted ya va empezando a hacer su reeducación de marcha, ujú. ¿ya? Pero si Ya, doctor. tuviera una sutura y es en la zona blanca, No, no, si es en la zona blanca, sí, es, la zona blanca es avascular, ¿no? Entonces ajá, la cicatrización es muy baja. claro, pero ya si le han hecho una sutura, por lo general cuando es en la zona blanca ya no les hacen una sutura, ¿sí o no? Cuando es en la zona blanca, por lo general hacen una menisectomía, Ujú, ¿ok? Ya, sí. entonces en pocas palabras, si ha sido una sutura, entonces usted lo puede apoyar a su paciente con ciertos cuidados. ¿Está Ujú, bien? Pero ya, ya, pero lo puede apoyar. Ya. A ver, otra doctorita. La doctorita Chilani Clemencia. Doctora, buenas ¿Por ahí? noches. Buenas noches. Doctorita, tiene un paciente de 80 años. ¿Ya? Usted viene y le nota su rodilla que está hinchadita, le hacen tu test de Texal y le sale positivo, su mamurra es positivo y tienes una sinovitis. ¿Qué hace con ese paciente? Bueno, estamos en una fase aguda. Este paciente debe llegar con dolor, edema, ¿no? Disminuir el dolor, evitar, ¿no? Los movimientos excesivos, por ejemplo, una flexión mayor de 90. mm, Ujú. Compresas frías, ¿no? Manejo del dolor, manejo del edema. Y también realizar ejercicios, por ejemplo, los isométricos de cuádriceps o estiramientos también de los isquiotibiales. Muy bien. Entonces, ese paciente va a ser manejo conservador, ¿sí o no? Muy rara vez los pacientes con una meniscopatía degenerativa llegan a quirúrgico. Obviamente, si la sinovitis persiste y vemos y se ve que hay una gran lesión de menisco, van a cirugía. Y en cirugía, por lo general, lo que le hacen más a los pacientes que hacer una sutura, que ya no hay buena irrigación, lo que le hacen es una menisectomía parcial. ¿Ok? Y la recuperación en rehabilitación no va a ser tan rápida como la que hemos visto en las láminas, va a ser mucho más lenta. ¿Ya? Pero más si el tratamiento, en pocas palabras, es conservador. Listo. A ver, Claudia González, Doctora, buenas noches. buenas noches. A ver, doctorita, tenemos un paciente de unos 30 años, ¿ya? Que le han hecho una sutura meniscal. Tiene que tener cuidado de no tener flexión más de 90 grados hasta las cuantas semanas. Si es una sutura meniscal, que no haya hasta las 2 semanas en la fase aguda, Hasta las 6 semanas. o en realidad hasta las 6 semanas, sí, 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 las Alguna 6 semanas. literatura va a decir 4, alguna literatura le va a decir 6. Si es sutura. Pero si es una meniscopatía, es una menisectomía, doctorita, Eh, sí es sí lo que dé su rango, doctora, todo lo que pueda avanzar. ¿Ok? claro, no hay mucha Entonces debemos tener limitación. eso, debemos tener más cuidado con las suturas. En las menisectomías ya no, ya retiraron el este. Ya no vamos a malograr lo que han hecho los traumatólogos. ¿Ok? Ok, Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Erika Becerra. Buenas noches, doctora. Buenas noches, y se me acabaron las preguntas. ¿Qué agentes están probados? Hoy día me preguntaron en la mañana que expusieron los residentes en el hospital. ¿Qué agentes va a indicar a un paciente para tratamiento conservador? ¿Qué cosa está aprobado? O más fácil, en las artrosis de rodilla, ¿qué agente está aprobado que de verdad funciona? Qué gente. Mm, O qué en general, qué medios físicos, ahí está. Medios físicos y ejercicio está aprobado. Ya le soplé la pregunta. Bueno, en sí, si iniciamos en la fase protectora, que es aliviar el dolor,
podríamos utilizar al inicio solo compresas y ejercicios como estiramiento de isquiotibiales o isométricos. Ya en segunda fase, como en la de restauración, igual con los ejercicios como mini sentadillas o la bicicleta estática también se podría utilizar. Y agentes, bueno, Yo le voy contando, ultrasonido. ningún agente funciona, o sea, ningún agente está probado que tenga un nivel de evidencia A. Nivel de evidencia, bueno, ningún agente. Nivel de evidencia B, corriente. Y nivel de evidencia A, si tiene el ejercicio. ¿Ya? No porque nuestros agentes estén malos, sino que no hay estudios paralelos, estudios que sean con las mismas indicaciones, con los mismos tiempos, con la misma cantidad, intensidad, etcétera, y es por eso que no tenemos. Pero lo que está probado básicamente es el ejercicio. Nosotros, por ejemplo, en el hospital no tenemos en el área de rehabilitación traumatológica, solamente tenemos frío-calor y los pacientes van bien, ¿sí o no? Haciéndoles ejercicio. Eso es lo que está probado. ¿Ya? Listo. A ver, ¿quién más sigue? Stephanie Trujillo, ¿está ahí? Sí, doctora, buenas noches. Ok. ¿Qué va a ver usted? Pues ya le indicó sus pacientes, hizo sus terapias, hicieron todo. ¿Qué cosa tiene que tener en cuenta para darle de alta a su paciente de posoperado de menisco o de tratamiento conservador, cualquiera? ¿Cuáles son los criterios? Doctorita Stephanie, ¿está por ahí? Sí, doctora. A ver, A ver, busquen su lámina, si no. Pero la cosa es que aprendan. Porque acuérdense que cuando van a hacer rehabilitación, básicamente lo que más rehabilitan son problemas reumatológicos y traumatológicos, ¿ah? que no haya Debe saber. dolor, Ya, ¿qué más? que recupere el rango de movimiento. Muy bien. Sí, ¿Cuánto dice que ya está bueno el rango de movimiento? ¿Cuánto de flexión y extensión debe tener aproximadamente? ¿Cuánto es funcional una rodilla? más de 90. No, con Mm, 90 no va a poder subir mucho Perdón, al ajá, sí, estrado. está 130. Ya, si quiere unos 120, unos 130. ¿Y extensión? Lo ideal sería cero, ¿no? Pero hasta Debe ser cero, 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 doctorita. perdón, cero. Cero. Debemos ir a cero. Y eso es lo Cero. primero que se tiene que conseguir en la primera fase. Ujú. Ajá. ¿Qué otro criterio? A ver. Mm, La fuerza muscular, Muy bien. eh, Bueno, ujú. No sé, el equilibrio, la propiocepción. claro. ¿Y cómo le hace para ver equilibrio, propiocepción? ¿Qué prueba le hace en la práctica, doctorita? Solamente lo examina en la camilla. Nada, Mm, ahí no, perdió. pop test. Eh, ¿Qué hacemos lo habitual? Le hacemos que haga un apoyo monopodal con flexión de rodilla. Y ahí ok. estamos viendo si ya tiene buen equilibrio el paciente y si tiene buena musculatura. ¿Ok? Ujú, Entonces, sí. esos son los criterios. Luego que su musculatura esté casi simétrica, no al 100%, pero al menos esté algo de, haya simetría, haya ganado algo de tono muscular. Ujú, Muy bien, ya. Entonces, esos chicos, luego ya está Johanna Mestanza, Yunir, está la doctorita Julia, está quién más me falta por acá? Seguro que alguien más. Listo. No la idea no es tomarle la clase, la idea es que ustedes siempre escuchen cuando les dan de clase, aprovechen cuando les dan la clase porque los profesores les dan su experiencia que tienen. Entonces, esos minutos, los pocos minutos que podemos darle, traten de aprovechar, pregunten, lean, porque es la única forma, porque luego, van a estar ahí con los licenciados y muchos de ellos saben muchísimo de biomecánica, saben de todo, y al final si no quedamos mal como médicos de rehabilitador. Y lo mismo con las demás especialidades. Tenemos que dominar qué es en cirugía, por qué es esta cirugía. Debemos de saber el procedimiento que están haciendo los traumatólogos o la especialidad que sea para que nosotros podamos rehabilitar. ¿Sí o no? Muy bien.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Listo. Entonces creo que hemos acabado. Gracias, doctora. De nada, nos vemos. Chao, chao.